Yo soy Aldo Rosado para Nueva Acción TV y hoy cuento con el gusto de tener a mi lado a Roberto de Jesús Guerra, fundador y director de Hablemos Press, quien con un trabajo extraordinario por años ha ido creando lo que para mí es hoy la más importante agencia de prensa independiente de Cuba. Roberto, gracias por dedicarnos unos minutos en tu atareado periplo por distintos lugares. Yo quisiera preguntarte, Roberto, porque mucha gente se pregunta, ¿a qué tú atribuyes que el gobierno ha dado permiso a cierta gente para que puedan salir y a otra gente se lo ha negado? Bueno, yo pienso que el gobierno, ha permitido que los cubanos nuevamente viajen, salgan de Cuba, debido a que ellos están necesitados de dinero y con esta salida pueden recaudar mucho dinero. O sea que un pasaporte para salir de Cuba cuesta $100. Comparado con el salario de un trabajador es mucho dinero, porque el salario mínimo de un trabajador son $10. Y entonces tienes que también comprar un seguro de vida que por 3 meses son más de $250, y por ahí está buscando mucho dinero. Ellos calcularon también que al permitir que los cubanos salieran, mucha gente de la oposición iba a salir, y como siempre me han dicho en interrogatorio muchos agentes de la seguridad del Estado, no, ustedes no van a hacer nada aquí, ustedes son una oposición que emigran. Y ellos calcularon de que mucha gente al salir de Cuba, muchos opositores se iban a quedar en los países que visitaran. Y realmente eso no ha resultado. Todos los opositores que han salido, hasta ahora no tengo conocimiento que nadie se haya quedado. ¿Y todos han regresado. ¿Y tú regresas en 2 o 3 días? Sí, yo regreso en 2 o 3 días a Cuba, porque mi lucha está allí, y continuar haciendo presión para que se respeten los derechos humanos, para que haya libertad de expresión, de movimiento. Roberto, yo quisiera hacerte una pregunta que yo sé que te han hecho anteriormente, pero quisiera hablar de una cosa histórica de Cuba, que es tu abuelo Eutimio Guerra. Mucha poca gente sabe que tú eres nieto de la primera víctima del primer asesinato de un cubano hecho en Cuba por el Che Guevara. Tu abuelo, al que la historia oficial, el imaginario castrista, ha satinizado, yo creo que si hubiese logrado hacer de lo que lo acusaban, que nunca lo juzgaron y lo asesinaron, el Che Guevara lo asesinó impunemente allí sin que siquiera lo juzgaran. Si tu abuelo hubiera logrado hacer lo que ellos decían que quería hacer, que era eliminar a Fidel Castro, lo hubiese hecho un gran favor a Cuba, nos hubiera ahorrado más de medio siglo de tiranía y la destrucción total de un país. Yo te felicito porque tú perteneces a una familia que puede decir hoy con orgullo que tiene el primer mártir cubano asesinado por el Che Guevara, y tú has seguido la tradición de seguir luchando, y sé que otros hermanos tuyos también estuvieron presos por 30 y pico de años por luchar contra la tiranía castrista. Sí, bien. Cuando en mi niñez muy poco se hablaba de mi abuelo. Yo vine a tener conocimiento ya cuando tenía como 13 o 14 de años quién era mi abuelo, porque en mi casa nunca se habló de esto. Y realmente, como tú dices, se hubiera ahorrado tanto sufrimiento si él hubiera asesinado a Fidel Castro. Pero bueno, eso todavía estaba por ver, porque aunque hubiera asesinado a Fidel Castro, ahí estaba Ernesto Che Guevara, un asesino que asesinó más de 600 personas en Cuba, pero también estaba Raúl Castro, que también podía seguir esa misma línea. Y en cuanto a mis hermanos que tengo hoy aquí en Estados Unidos, pero que no conocemos de ellos desde el 80, en que los obligaron a abandonar el país porque habían sido condenados a 25 y 30 años por hacer sabotaje en Cuba, porque nunca estuvieron de acuerdo con el régimen comunista. También nosotros vinimos a tener conocimiento del por qué habían sido expulsados. Yo tenía 16 años ya cuando eso. Sabía que ellos los habían obligado a salir de Cuba, pero no sabía por qué motivo. Ellos se llaman Roger y Esmeraldo Guerra, y están aquí en Estados Unidos. Nuestra familia nunca más ha sabido
Y sí he seguido la tradición inculcado por mi mamá de todo el sufrimiento de nuestro pueblo allá en Cinco Palmas, donde nacimos y donde se reencontraron Fidel y Raúl, llevados por mi familia, que los ayudaron allí en la Sierra Maestra, y que finalmente todo el pueblo ha sido traicionado por estos dos hermanos. Roberto, tú tienes gran conocimiento por tu labor como periodista independiente, que no te has afiliado a ningún grupo partidista, de lo que es en Cuba la oposición o la disidencia o la resistencia, porque hay grupos que tienen sus distintos niveles. Aquí por tiempo se ha venido diciendo, nosotros lo hemos dicho y lo han dicho otros periodistas, de que el régimen, en su desesperación, si se ve con el agua al cuello, va a terminar tratando de montar una farsa electoral con una falsa y una pequeña leal oposición. Esto lo hemos denunciado otras veces, y ahora hace unos días Guillermo Fariña lo ha ratificado aquí, que él ha hablado con militares que son amigos de él y que le han dicho que ese es uno de los planes, y inclusive él dijo que le habían dicho que se discutía que si le podían dar a la oposición de 15 a 25 opositores que tuvieran una posición en la Asamblea del Poder Popular, lo que ellos llaman el Parlamento cubano. A tu modo de ver, ¿tú crees que habría algunos grupos en Cuba que se pudiesen prestar para esta farsa y que hubiera otros grupos que se opondrían? Sí, yo opino que sí. En Cuba, disculpando la frase, hay muchos descarados que van a querer. Yo como periodista no estaría de acuerdo, ni tampoco como un activista político, a que eso sucediera. Al régimen no se le puede dar ninguna oportunidad. Ellos tienen que abandonar el poder y ya. Las elecciones las van a convocar a otros grupos, pero realmente ni Fidel ni Raúl ya pueden estar presentes, ni ninguno de ese grupo poder puede estar cuando mañana haya un diálogo. El diálogo, yo pienso que aquí no tiene que haber diálogo, porque se le ha dado durante más de 50 años ahí evidencia de lo que las injusticias, los crímenes que han cometido estas personas, porque hay que llegar a un diálogo con ellos. Yo, en mi opinión, no estoy de acuerdo y sería un opositor a esas personas que quieran entrar en un diálogo con el régimen. Bueno, esa era la próxima pregunta que te iba a hacer yo, ¿cuál era tu posición? Y la has contestado maravillosamente. Te felicito, porque yo creo que esa debe ser la oposición de un patriota, porque como tú bien dices, sería una utopía pensar que un gobierno al que todavía no se le ha puesto con actos de calle contra la pared, fuera a sentarse gratuitamente a conversar con No, pero y además, también está el hecho, ahora mismo está ocurriendo entre Cuba y Colombia, que les quieren dar la oportunidad a las guerrillas, esa gente que han secuestrado y matando tanta gente en América Latina. Y que han distribuido drogas a todo el mundo. Quieren darle la oportunidad de un diálogo, de que haya un diálogo, de que puedan insertarse dentro de la sociedad. ¿Cómo es posible que eso suceda? Que se olviden tantas víctimas, cientos de víctimas que han sido muertas por esa guerrilla, darle la oportunidad y que posiblemente mañana estén en el poder impunemente ahí esa gente que han matado y asesinado tanta gente. Eso yo, en mi opinión, no creo que es correcto. Roberto, tú vas a regresar a Cuba en unos días, indudablemente. ¿Tú esperas qué tú esperas? Bueno, yo espero mucha represión como ha habido hasta ahora a mi regreso a Cuba. Pero bueno, yo voy a entrar a Cuba dispuesto a lo que sea. Yo estoy dispuesto a dar mi vida porque en Cuba haya libertad de expresión, porque se reconozca la prensa independiente en Cuba. En mi ausencia ha habido mucha represión y han intentado dividir Hablemos Press, pero bueno, yo me considero una agencia de prensa y a mi regreso a Cuba continuaré haciendo mi trabajo. A pesar de todas las acusaciones que me están haciendo, de que yo he incumplido con las leyes cubanas por haber denunciado en foros lo que está sucediendo en Cuba, la situación, que hay más de 70 prisioneros políticos, que hay un periodista y un escritor preso, que incluso a donde ha llegado el régimen, que encarcela a sus propios periodistas, tiene a un corresponsal de
del órgano oficial del Partido Comunista, el periódico Grama, lo ha condenado a 14 años por criticar la corrupción que hay en una potabilizadora de agua en Santiago de Cuba. Lo han condenado a 14 años por espionaje. Y ahí puede darse cuenta el mundo cómo en Cuba no hay libertad de expresión y que todos los que intentamos opinar sobre y criticar al régimen somos reprimidos. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo porque sé que has tenido un schedule durísimo y sé que has hecho este esfuerzo por estar con nosotros, y a nombre de todos los que trabajamos en Nueva Acción, a nombre mío propio, de Dionisio, de Catungo, a todos los que estamos en esto, de Frank Caner, que ha sido posiblemente en el exterior tu mano derecha, pues te lo agradecemos mucho. No, yo quiero agradecerle a Nueva Esperanza por toda la ayuda que nos han brindado durante tiempo. Bueno, ha sido poco porque desgraciadamente tenemos poco, pero puedes seguir contando con ella. Y esperamos que no sea la última vez que nos vemos y nos damos un abrazo de hermano. Así que muchas gracias y hasta la próxima.